el libro que Napoleón confiscó y nadie volvió a ver. Hay hombres que conquistan territorios y hay hombres que conquistan el conocimiento. Napoleón Bonaparte hizo las dos cosas, pero mientras el mundo miraba a sus ejércitos cruzar Europa, algo mucho más silencioso ocurría a sus espaldas. Sus agentes entraban en la biblioteca más secreta del mundo, empacaban siglos de documentos prohibidos y los cargaban en carretas rumbo a París. No era oro, no eran mapas militares, eran papeles que la Iglesia había guardado bajo llave durante 1000 años. Registros de juicios, cartas de papas, documentos que nadie debía leer, y cuando Napoleón cayó, muchos de esos documentos nunca regresaron. ¿Dónde están hoy? ¿Qué decían exactamente? ¿Y por qué alguien se tomó tanto trabajo para que desaparecieran? Quédate, porque esto va mucho más profundo de lo que imaginas. Capítulo 1. El archivo más vigilado de la historia. Para entender lo que Napoleón se llevó, primero tienes que entender lo que era el Archivo Secreto Vaticano. Y ya en el nombre hay una trampa. La palabra secreto en latín no significaba lo que hoy entendemos. Secretum quería decir privado, reservado para uso propio, no oculto por vergüenza, no escondido por miedo, reservado por poder. Fue el Papa Pablo V quien en 1612 separó formalmente este archivo de la Biblioteca General del Vaticano. Desde ese momento, nadie que no fuera autorizado directamente por el Papa podía acceder a sus estanterías. ¿Qué había allí? Siglos de correspondencia papal, registros de concilios eclesiásticos, actas de procesos de la Inquisición, tratados diplomáticos firmados entre la Iglesia y los reyes de Europa, documentos sobre la vida privada de reyes, emperadores y herejes. El Vaticano era, desde hacía siglos, el centro nervioso del poder en Occidente, y ese archivo era su memoria, su arma más silenciosa, porque quien controla los registros del pasado controla también el relato del presente, y eso lo sabía Napoleón mejor que nadie. Capítulo 2. El hombre que quiso poseer la memoria del mundo. Cuando Napoleón entró en Roma en 1798, todavía era un general de la República Francesa, no el emperador en que se convertiría después, pero ya entonces tenía claro algo que muchos conquistadores habían ignorado. Las armas toman ciudades, los documentos toman imperios. El Papa Pío VI fue capturado y murió prisionero en Francia en 1799. Su sucesor, Pío VII, firmó un concordato con Napoleón en 1801, creyendo que eso lo protegería. No lo protegió. En 1809, Napoleón anexó los estados pontificios al Imperio francés y poco después dio una orden que no figuró en ningún boletín oficial. El Archivo Secreto Vaticano debía ser trasladado completo a París. No era una requisición militar, era algo más calculado, era un acto de dominación intelectual. Si París poseía la memoria de la Iglesia misma dependería de París para entender su propio pasado. Se necesitaron 3 años y más de 100 carretas para transportar los documentos. Toneladas de papel, pergamino y vitela, algunos con más de 1000 años de antigüedad, viajaron por caminos de montaña, expuestos al frío, a la humedad, al tiempo. El académico francés encargado de supervisar el traslado fue Pierre-Louis Donnou. En sus notas privadas dejó escrito algo que hoy estremece. Hemos movido el corazón de la Iglesia, lo que aquí hemos tocado no debería haber sido tocado por ninguna mano secular. Donnou no era un hombre supersticioso, era un archivero meticuloso, y aún así sintió el peso de lo que estaban haciendo. Capítulo 3. Lo que Napoleón quería leer. Ahora viene la pregunta que nadie suele hacer. ¿Qué buscaba Napoleón exactamente? Porque no era solo acumulación de poder, había documentos específicos que le obsesionaban. El primero, los registros del proceso contra los templarios. En 1307, el rey Felipe IV de Francia había destruido la Orden del Temple con la complicidad del Papa Clemente V. Los caballeros fueron acusados de herejía, sodomía y adoración de ídolos. Docenas fueron quemados vivos. Pero los documentos originales del proceso, incluyendo las confesiones, las actas del Concilio de Vienne, que disolvió la orden y la correspondencia privada entre Felipe y Clemente, todo eso estaba en el Vaticano. ¿Qué decían realmente esos documentos? ¿Eran las acusaciones fabricadas para expropiar las riquezas del Temple o había algo más? Napoleón quería saberlo.
no por curiosidad histórica, sino porque entender cómo el papado había destruido una orden militar poderosa le daba un manual sobre los límites del poder religioso en Europa. El segundo documento que buscaba, la correspondencia entre Enrique VIII y el Papa Clemente VII. Enrique VIII había pedido la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. El Papa se la negó. Enrique rompió con Roma y creó la Iglesia Anglicana. En esas cartas estaba el detalle exacto de cómo Roma había manejado el momento en que casi pierde Inglaterra para siempre. Cómo había negociado, cedido, amenazado. ¿Qué precio había puesto al poder espiritual? Para Napoleón, que estaba reorganizando las relaciones entre el Estado y la Iglesia en toda Europa, esos documentos eran algo más que historia, eran un mapa de los puntos débiles del papado. Capítulo 4. La caída y el desastre silencioso. Durante 4 años, el Archivo Secreto Vaticano existió en París bajo el nombre de Trésor des Chartes de Rome. Algunos académicos europeos, por primera vez en la historia, pudieron acceder a documentos que habían estado vedados durante siglos. Fueron años de un acceso extraordinario, casi irreal. Pero en 1814, el imperio napoleónico comenzó a desmoronarse. Las potencias europeas cerraron el cerco, Napoleón abdicó, y el Papa Pío VII exigió la devolución inmediata del archivo. Aquí empieza la parte que la historia oficial cuenta muy brevemente. La devolución fue un desastre logístico sin precedentes. El gobierno francés, en bancarrota, no quería pagar el coste del regreso. Propuso al Vaticano una solución que hoy parece incomprensible: comprar de vuelta sus propios documentos a precio de papel de desecho, según el peso, no según el contenido. El Vaticano, desesperado por recuperar lo que pudiera, aceptó. Pero había más. Durante los años parisinos, parte del archivo había sido mal catalogado, dispersado en distintas instituciones francesas, dañado por la humedad de los depósitos y, en algunos casos, directamente destruido. Se calcula que alrededor de 3.000 bultos de documentos nunca regresaron a Roma. 3.000 bultos, cada uno con decenas o cientos de documentos. Algunos aparecieron décadas después en archivos provinciales de Francia. Otros se vendieron a coleccionistas privados. Otros simplemente desaparecieron, y los registros del proceso templario, que habían sido copiados en París, reaparecieron parcialmente en 2001, cuando el Vaticano desclasificó el llamado Pergamino de Chinon, un documento de 1308 en el que el Papa Clemente VII absolvía en secreto a los líderes templarios de las acusaciones de herejía, en secreto, mientras los quemaban en público. Capítulo 5. Lo que nadie volvió a ver. ¿Qué contienen los documentos que nunca regresaron? Nadie lo sabe con certeza, y eso es exactamente el problema. Hay investigadores que han dedicado décadas a rastrear el inventario que los archiveros napoleónicos hicieron antes del traslado. Comparando esas listas con lo que hoy existe en el Vaticano, hay huecos sistemáticos, documentos que estaban en 1810 y no están hoy. Entre los más citados por historiadores como Ambrogio Piazzoni o investigadores del Archivio Secreto Vaticano, correspondencia entre papas medievales y el califato abasida de Bagdad, cartas que sugerirían que las cruzadas no fueron solo una guerra religiosa, sino una negociación geopolítica con más capas de lo que los libros de historia muestran. Actas completas de varios sínodos regionales del siglo IX y X, donde se debatieron doctrinas que hoy son dogma central de la Iglesia Católica, no como verdades reveladas, sino como posiciones negociables, y registros de al menos 4 procesos inquisitoriales contra figuras que la Iglesia canonizó después, santos cuyas vidas, según esos registros, fueron primero investigadas como herejías antes de ser reencuadradas como santidad, no porque cambiaran lo que creían, sino porque cambió quién tenía el poder para interpretarlo. Lo que esto dice sobre el conocimiento y el poder. Hay una pregunta que este relato deja flotando: ¿qué es más peligroso, perder un documento o saber que existió? Porque cuando algo desaparece sin dejar rastro, puede pasar por inexistente, pero cuando sabemos que existió y no podemos leerlo, la ausencia se vuelve más elocuente que la presencia. Los documentos que Napoleón se llevó y que nunca regresaron son huecos en el mapa del pasado, y esos huecos tienen forma, la forma de lo que alguien decidió que no debíamos saber.
No hablo de conspiraciones, hablo de algo más simple y más inquietante, el hecho de que el poder siempre ha sabido que controlar los registros es controlar la verdad, y que la verdad más poderosa no es la que se proclama en voz alta, sino la que se guarda en silencio en un archivo que nadie puede abrir. Lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que se esconde moldea lo que se muestra. Y ahora la pregunta que te dejo a ti: si pudieras abrir un solo documento del Archivo Secreto Vaticano, uno que nadie ha leído en siglos, ¿cuál elegirías? ¿Y tendrías el valor de leer lo que dice? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leer lo que tu curiosidad elige. Si este video despertó algo en ti, si sientes que hay preguntas que merecen ser hechas en voz alta, ayúdame a mantener viva esta biblioteca. Suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de esta historia. Activa la campanita porque el algoritmo no siempre avisa y hay cosas que no deberían llegar tarde. Dale like si crees que este conocimiento merece llegar a más personas. Comparte este video con alguien que todavía crea que la historia oficial lo cuenta todo, porque el conocimiento puede ser confiscado, puede ser quemado, puede perderse en una carreta entre los Alpes, pero mientras alguien lo busque, mientras alguien lo comparta, mientras alguien se atreva a preguntar, nunca podrá ser borrado del todo. Nos vemos en el próximo capítulo.